¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a Guerreros de Fe. Bueno amigos, y como lo vieron en el título de acá abajo, como lo vieron inicialmente, vamos a hablar acerca de cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, por qué fueron destruidas. No vamos a hablar del sitio tal como en donde estaban ubicadas, porque eso sería pues un tema para otro video. Entonces vamos a hablar de en sí, en por qué fueron destruidas, porque pues recibí un comentario acerca de esto, así que me llamó mucho la atención pues poder hacer un estudio acerca de esto, basándonos en lo que dice la palabra del Señor, en lo que dijo Jesús, en lo que se enseña en el Antiguo Testamento y en lo que enseñaron los apóstoles, también los discípulos. Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, quiero que tengamos muy en cuenta que hay varias versiones de la Biblia. Yo utilizo tres: la Reina Valera 1960, la Nueva Traducción Viviente y traducción del lenguaje actual. Recordemos que la Reina Valera de 1960 fue escrita por españoles. Entonces, esto cambia de acuerdo a las culturas y a los países en donde están. No podemos conformarnos o quedarnos con una sola versión, ya que en algunas versiones, más que todo en lo que es lenguaje actual y Nueva Traducción Viviente, que son muy recomendadas, se las recomiendo porque están muy completas, yo ya las he revisado y están muy completas y son muy buenas, están mejor explicadas que en la Reina Valera, pero que al igual no deja de ser la palabra del Señor. Bueno, ahora sí vamos a empezar con este estudio sin más bla bla bla, vamos a empezarlo. Para empezar vamos a ir a la palabra, y yo estoy utilizando mi Biblia virtual, aquí la tengo, pero pues en físico, pero pues nos demoraríamos un poquito más. En cambio aquí pues ya todo lo tengo fríamente calculado y escrito e investigado para que podamos, yo no sé si logran ver, aquí está el título, entonces es mucho más fácil porque pues todo se puede transcribir y todo versículo pues lo vamos ahí. Vamos primeramente al primer versículo para ver nuestro estudio, cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra y por qué fueron destruidas. Entonces vamos al primer versículo, que está en Génesis 13:10. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como en el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Este es un versículo de la Reina Valera. Resulta que he visto muchos comentarios en redes sociales que si pudiera reaccionar a ellos, sinceramente pues diría no estoy de acuerdo, y no, a la luz de la palabra no es así. Del por qué el mundo está como está hoy en día, del por qué la destrucción de nuestro planeta, del por qué tantas cosas que están pasando y se las han atribuido. Quiero que de pronto me disculpen, no quiero sin ánimo de ofender a nadie, ¿sí? Aquí no estamos para ofendernos, pero en redes sociales los cristianos y los no cristianos y muchas personas están atribuyendo lo que está sucediendo en el mundo, las guerras, rumores de guerras y tantas cosas, se lo están atribuyendo a la comunidad LGBT o a personas que hacen parte de la comunidad homosexual. Estaba yo sentada en un balcón con alguien cuando pasaron dos muchachas, eran pareja, y pasaron, y dice esta persona: por eso es que el mundo está como está, por ellos. Yo me quedé callada porque pues no me gustan las polémicas y no me gusta polemizar con nadie, a menos de que tenga un argumento, ¿sí?, bíblico del por qué no estoy de acuerdo. En redes sociales se ven, esto es casi el pan de diario, ¿sí? Estamos culpando a otras personas de nuestros propios errores. Y a la luz de la palabra vamos a ver que esto no es así. Si el mundo está como está, no es por culpa de tales personas, sino que vamos a ver por culpa realmente de quién es que está el mundo como está y cuál fue el pecado que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que no es exactamente este que se dice. Bueno, primero que todo, Sodoma y Gomorra eran dos ciudades muy cercanas y eran dos ciudades que estaban muy bien ubicadas. Según el relato, la palabra del Señor habla de que Sodoma y Gomorra
estaban también ubicadas que pasaban por ellos unos ríos. Y dice que toda la llanura, o sea, ellos estaban como en un plan, que todo esto era regado por un río. O sea, eran ciudades ricas. Como dije al principio del video, no voy a hablar del lugar exactamente donde estaban situadas y no el por qué fueron destruidas, pero para entrar un poquito mejor en el tema y poder entender. Estas dos ciudades eran ciudades económicamente muy adineradas. Posiblemente las personas que vivieron en Sodoma y Gomorra eran personas con mucho dinero. Eran personas con muy buena estabilidad económica. Por eso fue que cuando llegó el momento de Lot y Abraham repartirse en la tierra, que Lot escogió irse a Sodoma, porque vio que era una buena tierra, donde no había carencia de ninguna necesidad. Dice la palabra de Dios que era bien regado por todos lados, como en el jardín de Dios. O sea, esto era una tierra deseable a la vista, deseable a los ojos. Dice que Lot alzó su mirada y vio para allá y se dirigió con su familia para ese lugar. Estas características fueron las que llevaron a que Lot tomara la decisión de ir a Sodoma, porque dice la palabra del Señor: y levantó Lot sus ojos y miró, y tomó la decisión, ¿sí?, de acuerdo a lo que vio, pero tal parecer pues no era lo que Dios quería en sí, porque cuando nosotros levantamos nuestros ojos y vemos algo, por lo general es porque nos gusta, porque así quiero que sea, porque me gustó, porque me llamó la atención. Pero a la vista de los ojos de Dios, Sodoma y Gomorra no estaban como muy bien. Génesis 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. En el diccionario, cuando nosotros buscamos en gran, quiere decir mucho, ¿sí? Eran pecadores en gran manera. O sea, dice la palabra del Señor que las personas que habitaban, o sea, no los hombres como tal, hombres en sexo masculino, sino los hombres, hablando de generalmente entre hombres y mujeres. Y dice que los hombres de Sodoma eran pecadores, eran malos en gran manera. O sea, hacían lo malo delante de los ojos de Dios en gran manera. Y a pesar de que Lot vio que era mala, de que sus habitantes eran malos, no le importó, sino que tomó la decisión de irse. Debió haber ocurrido un tiempo para que se dijeran estas otras palabras. Génesis 18:20 dice: entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ya no era en gran manera, sino que en extremo. Y ustedes saben que una palabra en extremo es algo muy grande, bastante rebosado. ¿Sí? Era ya en extremo, se había extendido el pecado. No dice exactamente cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Vemos que dice que los hombres eran pecadores en gran manera, pero no se dice en este capítulo o en estos capítulos, no encontramos cuál fue exactamente el pecado. Que al final Dios vio que esto ya había rebosado su copa y destruyó a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que estaban situadas en lugares de asfalto, o sea, eran lugares como mineros, por así decirlo. En otro estudio hablaremos exactamente qué fue lo que sucedió allá en este sitio, porque, o sea, muchas personas imaginan que cae fuego del cielo así como tal, y que cayó y bueno, y que los consumió a todos. Pero allí hubo una explosión que provocó que subiera y descendiera fuego. Que subiera pues aquellas bolas o aquellas bolitas de asfalto caliente y bajaran quemando a todo lo que encontraban por ahí. Pero ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Vamos a ver cuál fue el pecado de Sodoma. Dice Ezequiel 16, 49 y 50. Aquí habla textualmente cuál fue y en qué consistió. ¿Por qué fue destruido Sodoma y cuál fue el pecado que ellos cometieron? Dice la palabra del Señor: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Y da una pequeña lista. Primero, soberbia, sociedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. O sea, aquellas ciudades
que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Y dice, aparte de eso dice, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que la abominación está por último. Recordemos que las cosas abominables que se hablan en la palabra del Señor eran idolatrías e impurezas sexuales. Están en esa lista, por supuesto que están en la lista. Pero ¿quiénes están primero? Dice soberbia, saciedad de pan. Y me impresiona muchísimo cuando vi la saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Por qué? Porque la saciedad quiere decir hartura, satisfacción excesiva de un deseo o necesidad, hasta no poder más, plena o excesivamente. Repetir algo hasta saciarse. Mira lo que quiere decir la palabra saciedad, hartura y satisfacción. Que podríamos referir, no, pues que era saciedad lógicamente de hacer lo malo, pero dice saciedad de pan. Eran envidiosos, nunca compartían, nunca le daban al que tenía hambre, comían y querían comer más y hasta no poder comer. No se preocupaban sino por comer y querer comer. Se volvieron egoístas, envidiosos, porque dice saciedad de pan, o sea, hablando del alimento. ¿Sí? No dice de otra clase de pecado, textualmente dice saciedad de pan. Entonces debemos estudiar mucho la palabra y tenemos que tener cuidado cuando hablamos del pecado de otros, porque estamos ocultando los nuestros. Bajo cuerda, pero estamos ocultando los nuestros. Dice, ociosidad, estado del que no trabaja. Allí no trabajaban, porque como lo tenían todo, entonces no hacían nada. O sea, no se trabajaba. No, pues que como yo lo tengo todo, entonces no tengo necesidad de trabajar. Entonces, recordemos que la ociosidad y la vagancia es pecado. Esto está mal delante de Dios. No trabajaban, no empleaban su tiempo en actividades productivas. O eran vagos y empezaron a cometer hechos, ¿sí?, de ociosidades, que no estaban de acuerdo al carácter de Dios. ¿Por qué? Por la ociosidad, porque se empezaron a inventar cosas, se empezaron a inventar males a causa de este pecado de la ociosidad. Dice, la soberbia. ¿La soberbia qué es? Es una persona que dice, bien, yo estoy bien, ¿sí? Mira con altivez a otra persona, con arrogancia. Eso es una persona soberbia, altiva, arrogante, que cree que siempre tiene la razón, que no necesita pedir perdón a nadie. Y ese tipo de personas estaban en Sodoma. Este fue el pecado por el cual fue castigado Sodoma. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque si el mundo y Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque alguien dijo, es que estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando vio a una pareja del mismo sexo agarrados de las manos. No, sí estamos en tiempos de Sodoma y Gomorra, pero por culpa de estas personas no es que es castigada la tierra, o no es que la tierra está recibiendo todas estas cosas. ¿Sabe? En primer lugar, la tierra está como está por nuestra culpa, por no cuidar de ella, por tirar basura, por tantas cosas que hacemos, por nuestras propias decisiones, porque Dios nos dejó un libre albedrío. Recordemos eso. Y la culpa es nuestra, o sea, cada individuo ha hecho su aporte, incluso por los mismos cristianos. Y hasta atrevernos a decir, es que la tierra está así por culpa de ellos, es que vamos a ser destruidos por culpa de Julano, por culpa de este y por culpa de este. ¿Sabe? La tierra va a ser destruida por culpa del que es conocedor de la palabra de Dios y escuda sus propios pecados culpando a los demás. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Por supuesto que no debemos de pasar hambre. Eso no quiere decir que entonces tenemos que morirnos de hambre o pasar hambre porque entonces comer es pecado, no. Sino que debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. O sea, no pensar tanto en nuestra comida y volvernos egoístas. ¿Cuántas personas hay necesitadas? ¿Cuántas personas hay muriéndose de hambre? Aún de mi familia, personas necesitadas, y ¿sabes? Les damos la espalda. Y por esa causa fue destruido Sodoma y Gomorra. Al fin y al cabo, el que no conoce a Dios, no conoce a Dios. ¿Saben, amigos? Pero debemos de tener mucho cuidado, porque si Sodoma y Gomorra fueron destruidas, o sea, no fue por el pecado solamente de un solo tipo de personas, como se ha venido hablando en redes sociales, y como muchos cristianos le atribuyen a estas personas el estado del mundo, de la tierra. No, esto es por culpa de todos,
¿Sabe? Todos tenemos una parte, por aquellos que son soberbios, nunca reconocen sus errores, por aquellos que viendo a su pariente, a su amigo, a su hermano, a su vecino necesitado y nunca les tienden la mano, por aquellos que solamente piensan egoístamente en saciarse a sí mismos, por aquellos ociosos que ya no les gusta trabajar. Y por esto fue destruido Sodoma y Gomorra. Y dice Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, no dice exactamente cuántas ciudades, pero dice ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Que la fornicación se podría decir que era idolatría o fornicación como tal en actos sexuales. Y dice, fornicación e ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí menciona los vicios contra naturaleza. Y los vicios contra naturaleza son lo que Dios había dejado estipulado, hombre y mujer. Y también se habían prohibido las relaciones con animales. Entonces, miren, qué delicado, ¿sí? Porque las personas se habían vuelto degeneradas. Porque aún hasta sus tenían intimidad con animales. Entonces, cuando se habla de vicios contra naturaleza, está hablando de muchos vicios o de prácticas sexuales que se habían prohibido por Dios, incluyendo los animales. La Nueva Traducción Viviente dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno, del juicio de Dios. ¿Sí ve? No se le puede atribuir el pecado o la destrucción de un lugar a una sola clase de persona, sino que dijo a toda clase de perversión. Y la inmoralidad, cuando dice que las cuales estaban llenas de inmoralidad, inconveniencia social del comportamiento o de las costumbres o culturas. ¿Sabe? La inmoralidad hace parte de las cosas que se enseñaron y se hicieron a un lado, se desecharon. Al pueblo se le había enseñado que había que adorar a Dios. Habían perdido el origen natural del que Dios les había dado. Servir a Jehová, solo Dios. Servirle a Él, adorarle a Él, amarle a Él con todo nuestro ser. Y el pueblo se había desviado de eso. O sea, había inmoralidad, perversidad, malignidad, maldad muy grave e intencionada. Sabían que estaban haciendo cosas que estaban en contra de la naturaleza, cosas que Dios había prohibido y aún así la hacían. ¿Por qué? Porque eran conscientes. Y Mateo dice por boca de Jesús, ay no, pero es que como en los días de Sodoma y Gomorra, es que en los días de Sodoma y Gomorra eran puros personas homosexuales, personas que habían cambiado su género, su identidad sexual. Pero vamos a ver qué dice Jesús textualmente acerca del pecado que hubo en Sodoma y Gomorra, porque si hubiera sido así, o que la destrucción se le había atribuido solamente a un cierto tipo de personas porque cambiaron su identidad, porque cambiaron su orientación sexual, entonces Jesús también hubiera explicado esto. La palabra de Dios, recordemos, no es confusa. Esto fueron palabras de Jesús y estamos viendo este estudio a través de lo que dice la palabra. Y dice en Lucas 17:28. Este versículo fue de la Nueva Traducción Viviente. Ahorita leemos en la Reina Valera como dice. Dice, el mundo será como en los días de Lot. Cuando las personas, mire como dice. Es que, amigos, por Dios, estudiamos la palabra. Hago un llamado a todos los cristianos, estudiemos la palabra para que no juzguemos a otras personas, escudando nuestros propios pecados detrás de cosas que a nosotros nos parecen, porque son conceptos. Porque cuando juzgamos a otra persona es por nuestros propios conceptos. Y mire lo que dice la palabra del Señor por boca de Jesús, como en los días de Lot. Así mismito, las personas se ocupaban en sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. ¿En dónde quedó las personas con inmoralidades sexuales? ¿En dónde quedaron las personas
que practicaban la homosexualidad. Amigos, Jesús dijo, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, edificaban, se ocupaban en sus quehaceres diarios. Hoy en día nuestro planeta está así, todo el mundo se ocupa de lo suyo. Lógicamente, los pecados contra nuestro propio cuerpo Dios los va a tomar en cuenta y van a ser castigados. Pero dice la palabra del Señor por boca del mismo Jesús, que como en los días de Lot compraban, vendían, todo el mundo hacía aquí, hacía allá. Hoy en día nuestro planeta está así. Lo mismo que Sodoma y Gomorra. Todo el mundo compra, vende, edifica, hacen allí, hacen allá. Todo el mundo está ocupado en lo suyo. Comen, beben, se gozan y se relajan. Y todo el mundo vive su vida como quiera. En ese tiempo de Sodoma y Gomorra estaba lo mismo. Todo el mundo se ocupaba en sí mismo. Se ocupaba de sus cosas, de sí. No estaban ocupados en Dios. Y esto no solamente está hablando de las personas que no van a una iglesia, están hablando de personas aún cristianas, porque recordemos que Lot estaba dentro de Sodoma y estaba practicando cosas que no estaban de acuerdo a Dios, porque aún cuando los ángeles llegaron dice que Lot estaba sentado en la puerta, no estaba ni trabajando, se había convertido como uno de ellos. Y sabe, cuando nosotros nos convertimos en la persona que estamos juzgando, cuando hablamos de esa persona, cuando decimos de esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado cuando juzgamos y decimos, es que el mundo está así por culpa, cuando no es así. El mundo está como está por culpa de todos, amigos, y eso tenemos que ser conscientes, ¿sí? Entonces, dice, hasta que la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió fuego del cielo y azufre ardiente y los destruyó a todos, dice, así mismo será. Y dice, la Reina Valera dice, como también eran los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Incluso así será el día cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Miren, amigos, entonces la causa por las cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra no fue el cambio de género. No fue el que esa persona dijo que ese cuerpo no era de él y entonces se cambió. No, esa no fue exactamente. ¿Contribuyó? Sí, en gran manera, sí. Y esto no quiere decir con este estudio que yo diga que estoy de acuerdo con el cambio de género, ¿sí? Respeto a todo el mundo y espero no haber ofendido con este video a nadie ni con este estudio. Solamente quiero enseñar lo que habla la palabra del Señor, y lo que la palabra del Señor nos enseña es que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el egoísmo, por las injusticias, por la falta de piedad y de amor y por la falta de santidad, porque se habían ido en contra de Dios por falta de obediencia, porque entendemos que la falta de obediencia trae consecuencias. Entonces, estudiamos la palabra y no publiquemos cosas ofendiendo a los demás, porque con esto no vamos a llegar a ninguna parte. Esto es falta de misericordia y debemos de ser misericordiosos los unos con los otros. Así que si este video le fue de mucha ayuda o le sirvió, si tiene alguna duda, pregunta o sugerencia, escriban aquí en la cajita de los comentarios y nosotros los vamos a estar leyendo, vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes comenten de nosotros. Compartan este video si les gustó, por favor, amémonos unos a otros, recuerden que compartir es amor. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video, va a estar muy chévere, va a estar muy elegante, así que no se pierdan los videos de Guerreros de Fe. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase ahora, deje un like, active, stripe allí la campanita para que cada que nosotros subamos contenido pues le lleguen a ustedes de primera. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.